Regresamos para platicar del índice de percepción de la corrupción en el que México cayó 3 lugares. Nuestro país, la 15ª economía del mundo, sigue con una tendencia a la baja, ubicándose en la posición 138 de 180 a nivel global. ¿Qué decir de este asunto? Para profundizar en este tema me acompaña Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada hay que decir que son el índice de 2018, o sea, corresponde al último año de Peña Nieto, para que quede claro. Aquí todavía López Obrador no entra, ¿no? Todavía no entra López Obrador. A ver, ¿qué Aunque pasó? hubiera 6 meses de medio gobierno en López Obrador, sí, no se le evalúa. Sí. No, pero sí es el último año de Peña, que, por cierto, fue un desastre el sexenio. Visto como sexenio, sí, México cayó de manera importante, ¿no? Durante el sexenio. Sí, la caída fue continua, sistemática y ya muy notoria hacia el final, ¿no? Así es. ¿Qué pasó este año? Cuéntanos, ¿qué dice el índice? Mira, la parte que ya no es noticia, lamentablemente, es que seguimos siendo el último de la fila en la lista, por ejemplo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Sí. Somos el último de la fila. Incluso, estábamos analizando en Transparencia Mexicana, incluso cuando entren Colombia y Brasil, que están por entrar a la OCDE, seguiremos siendo el último de la fila en materia de control de la corrupción. ¿Qué te puedo decir? En el G20 también estamos compartiendo lugares con Rusia, en el lugar 20 de 20. En América Latina yo creo que hay preocupación porque estamos 111 lugares por debajo de Chile. Yo sé que tú y yo no hemos comprado nunca la tesis culturalista de que la tradición hispánica y la colonia nos echaron a perder, ¿no? 111 lugares mejor que México está Chile, y hasta Argentina, que es otra federación como México, y está 53 lugares mejor ubicado. Si no mal recuerdo, del índice de 2017, solamente había 4 países en América Latina y el Caribe peor que México en corrupción. Creo que eran Venezuela, Nicaragua, Guatemala y por ahí se me escapa. Haití. Y Haití. ¿Seguimos así? Seguimos así, y sigue siendo una nota terrible, pues, porque estamos hablando de países que están enfrentando severas crisis de gobernabilidad democrática. Desde luego, desde luego. Entonces, en América Latina, pues estamos, digamos, en la lista de coleros. Estamos en los coleros. Bueno, ¿qué más? Y yo creo que lo que vale la pena ya ver en perspectiva es qué no ha hecho México para enfrentar el tema, qué es lo que los analistas internacionales, los expertos, las mujeres y hombres de negocio del mundo están calificando mal. Y podemos sintetizarlo, Leo, en 3 cosas. Mira, la primera que no hemos hecho es, no hemos ido tras las redes de corrupción ni las redes de protección política que le dan cobijo a esas redes de corrupción para poder operar. Nos encanta la mafia del poder, diría el presidente, el hoy presidente. O las mafias, porque lo que tenemos aquí son muchas mafias que están operando en distintos ámbitos. Esas redes de corrupción están intocadas, ¿no? No han sido atacadas. De pronto ves que se van por el exgobernador de Veracruz, el exgobernador de Quintana Roo, Chihuahua, Sonora, el que tú prefieras, pero la red queda intacta, y eso es algo que está registrando pues el mundo y que saben que no está bien evaluado. Y por cierto, ahí la promesa, Eduardo, es que de López Obrador es que va a haber borrón y cuenta nueva. A partir del 1 de diciembre no se va a revisar hacia atrás, no va a haber consecuencias de la corrupción pasada. Bueno, esa es la promesa del presidente y el discurso del presidente, que es sin duda preocupante y que también a nivel internacional pues está prendiendo alertas. Confiamos en que el fiscal general, que no debe responderle al presidente de la República, porque para algo empujamos toda una reforma para darle autonomía constitucional, pues sepa que si no actúa en contra de un delito que se conozca, él, el propio fiscal general, estaría cometiendo otro delito y podría ser procesado eventualmente por omisión en el desempeño de sus funciones. Ahí hay una contradicción entre la tesis política del presidente y las obligaciones constitucionales del fiscal general. Aunque yo oía el otro día al fiscal general, al nuevo fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que decía, pues yo no puedo investigar si no hay demandas, si no hay solicitudes de que se investigue. Fíjate que es un tema que vale la pena revisar, porque justamente por eso, cuando echamos a andar el movimiento cívico anticorrupción en 2015, quitamos de la Constitución el que hubiera la necesidad de presentar una denuncia. Ya no se necesita presentar una denuncia para que el fiscal general inicie una investigación por corrupción. ¿De dónde sacamos el modelo? Del modelo norteamericano, ¿no? El fiscal general en los Estados Unidos, si abre el New York Times y ve que en Egipto una empresa norteamericana sobornó a un príncipe, en ese momento puede iniciar una investigación. Entonces, justamente previendo
esta muy sobada respuesta de a mí nadie me ha denunciado en nada, son versiones periodísticas, se quitó de la Constitución. Digo, lo dice ahora porque andan muy presionados con el tema de Romero de Champs en Pemex. Claro. Y dice, pues no hay demandas en contra de Romero de Champs. Bueno, pero pues que abran el periódico, ¿no? Como tú dices, ya no tienes que... No, puede abrir el New York Times si no quiere abrir un medio nacional. Exacto, así podría investigar, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenemos de estar ahí metidos en el sótano vergonzoso de la corrupción es que no se investiga en México, que hay impunidad. No se investiga, no hay sanciones, sí. Hay muchas carpetas de investigación abiertas, pocas judicializadas, que es una parte técnica, muy poquitas llegan a un juez y no hay sentencias. Entonces, digamos, sintetizándolo, es impunidad. Es impunidad. Pero la otra parte que detectamos que nos parece cada vez más delicada es que México es un país donde no se ha hecho absolutamente nada en recuperación de los activos que están vinculados con estos actos de corrupción. Mira, te lo pongo en un ejemplo muy contrastante. El país mejor evaluado es Dinamarca. Sí. Y así como nosotros tuvimos la estafa maestra, la secretaria de Desarrollo Social danesa durante 10 años robó del presupuesto público en Dinamarca. Ah, caray. En Dinamarca, para que veas que no es cultural. Mal. ¿No es cultural? No es cultural. Hasta los daneses, bueno, ¿no? 10 años. La estafa danesa, déjame llamarlo así, ¿no? Bueno, la diferencia entre la estafa danesa y la estafa maestra es que está detenida y tiene que devolver el dinero que se robó. Sí. Entonces, claro, la recuperación de activos, que es un tema que ni siquiera discutimos en México, es la gran diferencia entre dos sistemas normativos. ¿No trataron en Veracruz de recuperar precisamente casas, activos robados o presuntamente robados por el exgobernador Duarte? El exgobernador Yunes así lo intentó. Casas, creo que recuperó alrededor de 150 millones de pesos. De dinero, sí. Pero lo que se le imputaba a Javier Duarte eran miles de millones de pesos. Entonces, digamos, logró cubrir un poco las formas, pero es un desastre en nuestro país en términos de recuperación de activos. Si de verdad queremos ver cambios en el índice, pues ahí está el caminito. Sentencias, no solamente investigaciones, y recuperación de activos. Y si, como se ha dicho en cada conferencia de prensa en las mañanas, los desfalcos en Pemex son del orden de 5,000 millones, 45,000 millones, 35,000 millones, ese dinero, Leo, no se esfumó, ¿eh? Sí. Está en alguna cuenta, está en un paraíso fiscal, está invertido en activos. Bueno, pues si no sabemos qué pasó con el dinero de Odebrecht, que supuestamente había llegado a cuentas que le habría dado Lozoya a los funcionarios de Odebrecht. Nunca se investigó, ¿no? Nunca llegaron, ahora sí que no siguieron al dinero. No siguieron el dinero y nunca lo recuperan. Entonces, es claro, no solo es un crimen sin castigo, Leo, sino es un crimen muy jugoso. Ya sabes que te vas 3,5 años a prisión y al final está ese arcoíris con una olla muy grande de dinero que nunca va a regresar a las arcas. Ahora, déjame preguntarte, porque la última vez que entrevistamos a Andrés Manuel López Obrador, siendo ya presidente electo de México en 3er grado, mencionó el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Dijo que era una vergüenza que México estuviera en el lugar 133, si no me equivoco, en ese momento. Y pues yo le mencioné, pues va a ser muy fácil, vamos a ir midiendo cómo le va al gobierno de López Obrador en este índice. Esperemos que hagan lo necesario para salir del sótano, ¿no? Para empezar a mejorar en la percepción de que hay una mayor honestidad en México, ¿no? Sí, frenar la caída primero y luego tratar de enderezar el camino y ponerse en mejor posición. Esto se mide cada año, entonces pues vamos viendo 2019, ese sí ya le corresponde, ya le corresponderá a López Obrador, ¿no? Y creo que es algo importante destacar, que no es una encuesta de opinión entre población en México, no es lo que... Porque aquí podrías decir que hay sesgos, que hay filias, fobias, hay quien está a favor, en contra de las acciones. Este es un grupo de informantes internacional que lo que sí está haciendo es monitorear con mucho cuidado las acciones de los países y que puede hacer comparaciones entre los mismos. Porque sí tienes que contrastar si lo que está haciendo Colombia o Argentina o Venezuela es mejor que lo que está haciendo Para que México. sea comparable, ¿no? Para que sea realmente comparable. ¿Dónde se consigue el estudio? Está en la página de Transparencia Mexicana, www.tm.org.mx. Ahí está el de Transparencia. Todo el estudio completo. Y ustedes sacan luego el de por estados. Luego viene la apreciación por estados, que ahí vamos a... Pues te esperaremos. ¿Cuándo lo van a sacar? Muy probablemente a finales de febrero. Bueno, pues te veremos acá. Gracias, mi querido Eduardo. Gracias, Leo. Gracias, Eduardo Bojorquez. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.